Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro bendito Dios en esta hermosa mañana que siempre nos da nuestro Señor, con ese propósito realmente de poder llegar hasta su presencia, con el propósito de que su Santo Espíritu ministre en nuestro corazón, ministre en nuestra vida, porque tiene como plan, queridos hermanos, poder cada día refugiarnos, someternos a la voluntad del Señor. Y eso es algo que debemos de siempre de honrar y darle gracias a nuestro bendito Salvador, el propósito que tiene para con nosotros, el propósito que tiene nuestro Dios cada mañana, cada día, hermano, es instruirnos en la verdad. Por eso le pedimos que siempre nos ayude, queridos hermanos, a evangelizar. El propósito de esto es la evangelización. El propósito de esto, queridos hermanos, es que usted pueda enviarle a los suyos una palabra y decirle: todavía hay tiempo de volvernos al Señor, porque hay cosas que desconocemos como pueblo de Dios, pero que pues de eso se trata, hermano. No se trata de condenar, se trata de saber de dónde estamos mal y repararlo y seguir caminando. De eso se trata el Evangelio, sabiendo que el esfuerzo por cambiar, no el esforzarse por hacer las cosas, porque eso no es lo que Dios quiere, que te esfuerces por ir a la iglesia. Realmente que tengas como propósito, queridos hermanos, cambiar tu vida en la obediencia, en el temor, en la búsqueda. Porque hay gente que dice: es que Dios mira tu esfuerzo. No, Dios mira tus ganas de cambiar. El esfuerzo cualquiera lo puede hacer porque es superficial, es fuera del cuerpo. Pero el deseo profundo de cambiar en la vida de un hombre no es. Eso es lo que Dios, realmente lo que Dios quiere. Vivimos tiempos muy, muy complicados. Vivimos tiempos donde tenemos que aprender, queridos hermanos, a recibir de parte de nuestro Dios, a depender de parte de nuestro Dios una bendición. Bien, el Señor puso en mi corazón hablarles en esta mañana, hablarles cómo es que vivimos tiempos donde los hombres cada día van a complicarse más la vida. Sus pensamientos van a ir cambiando, sus actitudes van a ir cambiando. Nos acercamos a un tiempo tan religioso que todo parecerá que todos son cristianos, todo parecerá que todos son hijos de Dios. Una simulación tremenda, una apariencia tremenda, donde aparecerán estos falsos cristos. No solamente el catolicismo es un falso Cristo, los musulmanes es un falso Cristo, porque ellos esperan a un Mesías. El cristianismo, que también es una religión, espera un falso Cristo. Pero nosotros sabemos, hermanos, que hay un verdadero Jesús, un verdadero Cristo, en el cual nos habla de otra manera. Por eso vivimos tiempos donde el Señor me habló un poquito sobre las personas que son idólatras. Hay personas que son idólatras, pero hay personas que son ídolos. ¿Qué es importante? Por eso nuestro mensaje, hermano, tiene que ver con la salvación. No es ese mensaje de que recibe a Jesucristo como tu Salvador, sino el mensaje de lo que es lo que conlleva la salvación. Aunque la salvación es por fe y no por obras, lo que está diciendo, hermano, que es que esa salvación por obras no tiene que ver con lo externo, tiene que ver con las obras de obediencia. Sí tiene que ver. Aunque muchos creen, hermano, que no es importante el bautismo del Espíritu Santo, no, sí tiene que ver. Porque el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, necesitamos el Espíritu Santo para ser salvos, sí. Para ser consagrados, sí. Necesitamos obras de obediencia, sí. Obras dignas de arrepentimiento, sí. Para ser salvos, sí. Necesitamos caminar correctamente, sí, porque la salvación que estamos hablando hoy no es la salvación del alma.
Es la salvación, queridos hermanos, de salir de este mundo, porque es el arrebatamiento. El arrebatamiento, queridos hermanos, es la última etapa de la iglesia de Cristo. Acordémonos que hay 3 etapas: la iglesia de Cristo, la iglesia, o sea, los gentiles, y querido, la salvación de los gentiles y la salvación de Israel. Pero la primera etapa de la salvación que va a ser levantada la iglesia, hermano, en la iglesia que se consagró, la iglesia santa, sin arrugas, sin mancha, la iglesia que preparó su vida para la venida de nuestro Señor. Lo preparó de una manera convirtiéndose a Cristo, convirtiéndose al Dios verdadero, sirviéndole al Dios verdadero. Por eso, nunca dejes de servir a Dios. Estás en un lugar, sírvele al Señor. Haz algo que se mueva en tus manos, que no seamos el centro de admiración, seamos el centro donde la gente nos sirva. Pero vivimos tiempos donde Dios va a cerrar la boca, o donde Dios está cerrando la boca, hermano, donde aquellos a quienes el Señor no les permite hablar de sus leyes, no les permite hablar de salvación, no les permite hablar ni que toquen su palabra. Nuestro Dios es tan celoso que no permite esta actitud. La salvación tiene como propósitos honrar a Cristo. La misma Escritura dice, hermano, que en estos tiempos se levantarán falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. No diciendo que entre ellos están los verdaderos, o sea, los verdaderos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que están ejerciendo una función de salvación, una función de consagración. Pero se elevarán estos falsos que, como dice en el libro de Hechos, hermanos, 20, versículo 29 al 31, que estos falsos entrarán cuando Pablo dice, en el tiempo de mi partida, en esta iglesia, queridos hermanos, Pablo era quien hacía todas las cosas. Él tenía que trabajar, porque en esa iglesia ni diezmaba, no ofrendaba. Él tenía que trabajar para su sustento diario, para su comida, para todo lo que necesitara la iglesia, aún lo que le enviaban de ofrenda de otros lados, él también todavía lo invertía en ese lugar. Pero cuando Pablo se levanta de ese lugar, Pablo dice que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Día y de noche, dice Pablo, no me cansé de amonestarles, de advertirles, de aconsejarles. Y ellos desecharon eso. Les hablaba de la salvación. Tenemos advertencias en el libro de Mateo 24, mi Señor Jesucristo habló. En el 11 del 23 al 27 nos habla, hermano, que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que harán señales, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a unos escogidos. Esto nos enseña que para el tiempo final todo se basará en cultos de milagros, culto de señales. Se basará todo en falsas señales, en falsas alabanzas, en falsos cultos de adoración, cultos de alabanza. Todo será en el tiempo final, va a estar así. Vengan, noche de milagros, noche de sanidades, noche de alabanza, noche de adoración, pero sin estar llamando, queridos hermanos, al arrepentimiento, porque la gente es algo que no quiere oír. El hombre quiere buscar oír un lugar donde le satisfagan sus necesidades personales, sus necesidades del cuerpo, no sabiendo. Dos cosas aquí están pasando, dos cosas importantes entender en este camino. Dos cosas son parecidas en las Escrituras y tienen la misma definición. Nadie sabe el día ni la hora de nuestra muerte, pero también nadie sabe la hora ni el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que representa que hoy tenemos que vivir como si fuera mañana, como si hoy mismo fuéramos a partir de esta tierra.
Y segundo, y si nosotros morimos o todavía Dios nos da tiempo para esperar su venida estando en vida, tenemos que vivirla como si hoy fuéramos a morir. Porque tanto los que hayan muertos esperando a Jesucristo como los que estén vivos esperando a Jesucristo, ese mismo día serán arrebatados. Por lo tanto, yo creo a veces con todo mi corazón que no sabemos si mañana vamos a vivir. No sabemos si mañana vamos a estar en esta tierra. Pero habremos luchado por haber tratado de haber hecho lo correcto. Pero el hombre piensa, hermano, con su dedicación, con su vida, que le queda mucho tiempo para vivir. Hace planes para el día de mañana. Pero hoy están llamando a que la gente prolongue sus vidas. El hombre, hermano, a causa de su propia palabra, lo que representa que el hombre está anulando la palabra de Dios. Viene por eso la apostasía, es una gran anulación, es una gran, hermano, quebrantamiento de la palabra, es una violación a la palabra, que eso significa, realmente eso significa apostasía. Apostatarán de la fe, irán en contra de la palabra. Yo creo que en las doctrinas, entre las 12 doctrinas, aunque hay muchas doctrinas, lo que más va a estar fuerte en este tiempo va a ser el mandamiento de hombre. Ese mandamiento de hombre, hermano, tiene que ver con realmente que el hombre pondrá sus propias leyes en su corazón, va a poner sus propios mandamientos, va a poner sus propias costumbres, su forma de ser, violando y quebrantando completamente las ordenanzas del Señor. Si algo tenemos que tener mucho cuidado, que nosotros no nos convirtamos en unos ídolos. Salmo dice en el 115, 1 al 9, dice que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, porque tu misericordia por tu verdad, porque han de decidir las gentes dónde está ahora tu Dios. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Bendiciones, hermana en Palizada, Campeche, nuestra hermana Jessica. Hay unos hermanos que nos miran allá en Palizada. Les mandamos un cordial saludo. Dios los bendiga. Y que pronto, creo que el otro año estaremos por allá. De Dios, con la ayuda de nuestro Dios, estaremos visitándoles. Todo lo que el hombre quiso, dice, hacer, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Semejantes a ellos son los que los hacen. Son igualitos a los ídolos. Son iguales a aquellos que son iguales a los ídolos de plata. Una simulación de la salvación, una simulación de la santidad. Hoy se van a imitar. Hoy habrá una imitación de la salvación. Habrá una imitación de la santidad. Por eso dice la Escritura que estos se levantarán estos falsos cristos, esos falsos profetas, toda una estructura de gobierno del mundo de las tinieblas, imitando el gobierno de Dios. Imitando, queridos hermanos, las autoridades que Dios puso. Es importante entender que los ídolos van a imitar las autoridades que Dios puso. Van a ponerse al nivel de la autoridad que Dios puso. Los ídolos son aquellos, hermanos, sí, dice que estos se levantarán, ídolos. Hombres, hermanos, que con sus mandamientos, porque se hicieron obras, o sea, hicieron sus formas, su apariencia de salvación, su apariencia de la santidad, de tal manera que se pusieron al tú con las autoridades de Dios. Por eso el anticristo, hermano, quiere sentarse
en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué razón? Porque busca, siempre ha querido igualarse a la autoridad de Cristo. Quiere estar por encima de la autoridad de Cristo. Esto fue lo que pasó en el huerto. Serás como Dios. La serpiente puso a los Adanes, quiso poner a los Adanes, mejor dicho, nada más al mismo nivel que Dios, al mismo nivel de la autoridad. Y eso no es así. El hombre está contaminado. En su contaminación del hombre está que siempre quiere igualarse a las autoridades. ¿No se dan cuenta, hermano, que las autoridades puestas por Dios, no los puso el hombre, las puso Dios, no están por encima? O sea, no están a la igualdad de los hombres que son salvos. Ejercen un poder, ejercen una autoridad en el mundo espiritual. Pero que hoy, en 2 Tesalonicenses dice que él va a querer pasarse, hablará como Dios. Oh, hermano, querrá tener autoridad. ¿Cuántos cristianos hoy quieren tener autoridad? Quieren hablar como si fueran los pastores, como si fueran la autoridad que Dios puso. ¿Cuánta gente, queridos hermanos, quiere dirigir una iglesia sin tener el llamado, sin tener, queridos hermanos, realmente la gracia de Dios? Haber sido escogidos. Satanás en este tiempo hará que los hombres no respeten a las autoridades, se pongan al mismo nivel. Por eso el hombre se ha convertido en un ídolo, se ha convertido, hermano, se convirtió en su propia autoridad. Tiene su Satanás, hermano, imitó, hermano, la autoridad. O sea, y el gobierno de Cristo. Usted ve en el en Proverbios 9, versículo 1, dice que la maldad puso su propia estructura de gobierno. Puso sus propios mandamientos, puso su forma, su propia doctrina, su cosa aparte. En el tiempo final, la apostasía es formar su propio gobierno. Mucho cristiano formará su propio gobierno, su propia autoridad, violando completamente el orden de Dios, lo establecido por Dios. El único que imita es el diablo. ¿Por qué lo imita? Porque no se le dio la autoridad, a ellos no se los dieron. Y no entienden, hermano, por qué es importante, por qué Dios escogió a hombres, porque Dios escogió hermanos que dirijan la iglesia. Dios nos escogió mujeres para dirigir la iglesia. Dirán que somos machistas, porque hay libros donde está Dios lo ponen como machista, Jesús lo ponen como machista, al Espíritu, al mismo Pablo lo ponen como machistas. Hay libros para eso. Son machistas que no le dan lugar a la mujer. Pero, ¿para qué nos vamos a poner a discutir con algo que no mira en lo espiritual? Dios escogió hombres, hermanos, que realmente dirijan la iglesia, dirijan la vida de las almas. Pero en este tiempo final, la apostasía, será que la gente establecerá un gobierno propio, una idolatría. La idolatría, que hermanos, aquel que le manda adoración, como lo va a demandar el anticristo, hermano, la bestia en el tiempo final. Va a demandar adoración. Adoración es un gobierno puestos a aquellos que no se sometieron a la autoridad de Cristo, que no se sometieron a las autoridades. Es importante entenderlo. ¿Qué es la salvación, hermano? Porque el hombre se ha convertido en un ídolo, ha perdido los sentidos, porque perdieron los sentidos, dicen Corintios, perdieron los sentidos, fueron extraviados de la sinceridad, de la verdadera sinceridad de Cristo, se extraviaron sus sentidos. Son aquellos que no ejercen una función delante de Dios, no hacen nada delante de Dios, porque la palabra de Dios no les hace ningún bien en su vida. Por eso cuando reciba una palabra, diga: Señor,
Gracias por tu palabra porque me hizo un bien, ya sea para bien, ya sea para corrección, para disciplina, aún así nos hizo un bien. La gente dice es que me ofendió, me hirió, sabiendo que, hermano, todo mundo se hace una víctima hoy. Estamos en un tiempo donde la gente será victimaria, le echarán la culpa a todos los demás. Cuando una persona le echa la culpa a los demás de su propio error, su propia equivocación, hermano, se está haciendo la víctima. Satanás enseñó a los adanes a hacerse víctima de sus propios errores, de sus propias equivocaciones. Y les enseñó de que la importancia de que se convirtieran ellos en su propio Dios, se convirtieran ellos en su propia autoridad. Llegaron a ser autoridades de sí mismos, llegaron a ser reyes de sí mismos. Cuando usted, creo que una vez predicamos ya a ver si los predicamos un día sobre los reyes, sobre los 10 reyes personales que hay en la vida de un hombre. Tiene 10 reyes. No son los 31 reyes de Canaán, son otros reyes que gobiernan su vida. Tiene que ver con él mismo, tiene que ver con lo que le gusta, tiene que ver con el hijo, tiene que ver con la esposa. Porque hay hombres que tienen como rey a la mujer, hay padres que tienen como rey a los hijos, son los que mandan. Hay hombres que tienen como rey sus placeres, hermano, de una buena televisión, tienen como rey, queridos hermanos, el dinero, tienen como rey el trabajo, tienen como rey, queridos hermanos, aún las amistades, tienen como rey el mundo, tienen como rey, los mandan, no tienen autoridad en la casa. Pero Dios, si algo está estableciendo, hermano, en este orden, en este tiempo, es la autoridad. Créame que en este tiempo lo que Dios va a establecer, el orden, hermano, es la autoridad. Así que no se vaya a molestar, queridas hermanas, hermanos, porque Dios va a establecer la autoridad. Los hijos tienen que aprender a respetar a los padres, que entiendan que ellos no mandan en su casa, no mandan en casa del padre, no mandan en la casa de la madre. La mujer tiene que aprender a respetar la autoridad de su esposo. Tiene que aprender a reconocer por quién llegan las bendiciones. Si no lo hace, está bajo. O sea, está tratando de poner su propia autoridad, su propio estilo de gobierno. Los hijos que quieren mandar y no respetan la casa de sus padres. Por eso la palabra honra a tu padre y a tu madre tiene que ver con tres definiciones. 1, no los dejes sin comer. 2, no los grites, no les faltes al respeto porque está en su casa. Y 3, no los golpees. No los golpees, no los trates con violencia. Pero hay hijos que sí hacen eso. Le quieren hasta pegar a los padres, le quieren hasta pegar al padre, le quieren pegar a la madre. Hermano, quieren mandar como si ellos fueran los dueños de la casa. No, ellos no son los dueños de la casa. El día que tengan su propia casa son sus dueños, pero mientras no, tienen que respetar el lugar donde están. No saben honrar, pero un día llegará donde tendrán que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque Dios va a honrar la autoridad. Pero al malo le dijo Dios en el Salmo 50, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, echa a tus espaldas mis palabras y veías al ladrón y tú corrías con él. El Señor le dijo, ¿acaso sé como tú? Yo he visto cómo te comportas, yo vemos cómo eres tú. Al malo le dijo, ¿tú qué tienes que hablar de mis leyes y de tomar mi pacto en tu boca? A los ídolos no se les autoriza, a los que quieren poner su propio gobierno, donde el Dios estableció el gobierno, no les autoriza hablar de las leyes de Dios, no les autoriza hablar de los mandamientos de Dios, porque ellos son ídolos, son gente muda. Son gente muda que no ven, no oyen, no mueven un dedo, no mueven las manos en la obra de Dios. ¿Por qué pasa esto? Cuando la gente quiere mandar en sus propios
en sus propios mandamientos, en sus propias leyes. Hermano, este camino de la salvación es de obediencia y es estar bajo autoridad. No es para que la gente se mande sola. Porque tiene que ver, queridos hermanos, con que quién va a dar cuenta por tu alma. Si tú vas a dar cuenta por tu propia alma, entonces tus mandamientos, eso lo dice, queridos hermanos, en el libro de Romanos 2, versículos 14. Pero porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que está en la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, defendiéndolos, dice, y redarguyéndolos. En el día en que Dios dice, mostrará, en el día en que Dios, Jesucristo, los secretos de los hombres aquí conforme a mi evangelio. Bueno, entonces dirá, bajo tus propios mandamientos serás juzgado. No quieres hacer lo que te digan las autoridades, no quieres hacer lo que el pastor te diga, no quieres hacer lo que se te enseña, entonces estás escribiendo en tu vida tu propia ley, tu propio mandamiento, tu propio evangelio. Vas a ser juzgado conforme a lo que tú dices que así es las cosas. Unos van a ser juzgados por la ley como Israel, otros van a ser juzgados por su propia ley, como mucho cristiano que no quiere sujetarse a las autoridades, quieren ponerse, queridos hermanos, a la misma autoridad que Dios puso, y aquellos que van a estar bajo autoridad, que es la ley de la gracia. No sé cómo qué ley quiere ser juzgado. No podrás decir delante de Dios, es que mi pastor, es que no me enseñaron. No, tú fuiste tu propia ley, fuiste un ídolo mudo, un ídolo sordo, un ídolo que no quisieron que se le abran los ojos. Por eso a estos, dice, a los ídolos no se les autoriza hablar de las leyes de Dios, porque están mudos. Eso quiere decir que no es que estén mudos, sino que Dios no les permitió hablar. No les gusta a Dios que hable en una persona, hable de Él cuando es un ídolo. Por eso a mi Señor Jesús le dijeron algo, ¿con qué autoridad se hace esas cosas? Lucas 20, 21, enseñando Jesús en el templo, anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te ha dado esta autoridad? Mi Señor Jesús les digo, bueno, si ustedes me dicen, respondió, os haré también una pregunta, respóndeme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no lo creíste? Y si decimos de los hombres, entonces todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Si usted entiende por qué se llama uno pastor, por qué se llama apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, está convencido de que esos Dios los puso, tendrá que enseñar, o sea, que seguir las enseñanzas. Tiene que reconocer entonces las autoridades. El sistema del anticristo es ponerse a la misma altura que nuestro Señor Jesucristo. Esa es la apostasía, hermanos, una autoridad. La gente ya no quiere estar bajo autoridad. Quieren mandar, quieren poner sus propias leyes, quieren poner sus propios mandamientos, quieren estar al mismo nivel. Sin embargo, no entienden que están divididos. No son iguales, porque ellos discutían entre sí la forma de contestar. Por eso los enemigos de Cristo no mencionan palabra pastor, no la palabra apóstol, no mencionan, solo dicen ese hombre. A mi Señor Jesús le decían, no decían el ungido, no decían el Cristo, le decían ese hombre, ese. Los trataban de una manera despectiva. A los que se mandan solos y no reconocen, quiere ser salvo, queridos hermanos, salva, queridos hermanos, en este tiempo del arrebatamiento, tiene que aprender a reconocer autoridades. Tiene que aprender a reconocer que hay uno más alto que usted, que yo. Tiene que aprender a reconocer y a respetar a las autoridades, a respetar a las cabezas. Usted sabe que la cabeza de la iglesia es Cristo. El cabeza de la mujer, hermano, es Cristo en un hogar.
pero tiene como cabeza al esposo, tiene cabeza también a los que cuidan ahí, a los que respetan, hermano, deben de respetar a sus pastores, en el sentido de que son ellos que van a dar cuenta por las almas. Pero ellos no miraron apóstoles, miraron hombres, sino que ellos no respetaban ni un tipo de autoridad. Oye, hijos, joven, usted es un joven y usted, cuidadito, dele mandándole como si fuera el dueño de la casa. Como si fuera el dueño de... No, hermano, jovencito. Si usted hay un joven que me está escuchando, usted no es el dueño de la casa, ni tampoco es el papá de tu papá. Usted no manda. Cuando tenga sus hijos, tenga su casa, usted va a mandar allá. Pero mientras usted viva en la casa y no importa los años cuantos tenga, usted va a respetar ese lugar y va a respetar a su padre, porque él es la autoridad. No solamente es la autoridad, es el dueño, y no solamente es la autoridad, aunque la autoridad es Cristo, es la cabeza, hermano. La autoridad, la cabeza es Cristo. La autoridad, la mujer tiene que reconocer que el esposo es la autoridad, los hijos tienen que conocer que es la autoridad. Por eso se llama padre, se llama esposo. ¿Por qué razón? Porque está por encima. Pero tienen que aprender. Lo tienen que aprender, hermano, les guste o no. Porque a veces amenazan que se van a ir de la casa. Oh, pues se supone que eso deben de hacer. Cuando cumplan la mayoría de edad deben de buscar. Pero si van a estar mandando, van a estar queriendo ejercer una autoridad como si fueran los dueños, están equivocados. No están honrando a sus padres, no están honrando la casa, no están honrando las autoridades. Lo mismo pasa con las mujeres. Quieren tratar al esposo como en segundo lugar. Yo digo, para mi pensar, estas mujeres no se van a ir en el arrebatamiento. Estos hijos no se van a ir en el arrebatamiento. Violaron todo el orden de autoridad. Aunque esto es profecía porque es la apostasía, se violarán todas las reglas de autoridad. Eso lo dice Judas. Insultaban, hermano, hasta los ángeles insultaban. No respetaban ningún tipo de autoridad. Ellos amaban, dice, como amaban el premio de la maldad, como lo amó Baal, perdón, de Balaam. Por eso usted va a ver, hermano, que en la confesión de fe, dice, más que dice cerca de esta es la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esa palabra, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si te vas a someter a la autoridad de Cristo, entonces serás salvo. ¿Es importante someterse a una autoridad? Sí. Si entonces, hermanos, si no respetan las autoridades, entonces tú vas a dar cuenta por ti solo por tu salvación. Eso dice en Romanos 2. Vas a dar cuenta tú mismo. El pastor elimina a los demás que te enseñen. Dirán, yo voy a dar cuenta por mi propia salvación. Yo me voy a hacer responsable de mi propia salvación. ¿Podrá salvarse alguien a sí mismo? Ni el Señor Jesús lo hizo. Si te dices hijo de Dios, a ver, baja de la cruz. A ver, sálvate a ti mismo. Salva a otros, pero no pudo salvarse. Pero no estaba hablando de la salvación, sino estaba tratando de que mi Señor Jesús se bajara de la cruz, que evitara la cruz. Por eso una persona que tiene autoridad de parte de Dios, que se sujetan a sus cabezas, reconocen autoridad. La salvación tiene que ver con la sujeción a las autoridades. Que cada quien reconozca la autoridad desde el más pequeño hasta el más grande. Reconozcan autoridad. Reconozcan, queridos hermanos, la sujeción. Reconozcan la obediencia. Obediencia es que alguien te mande. No que hagas lo que tú quieras. Esa es la salvación.
El hombre como es un ídolo, y un ídolo estableció sus propias reglas, un ídolo estableció sus propios mandamientos, estableció sus propios gobiernos. Por eso cuando usted ve un ídolo es incapaz. Un creyente, yo lo puedo observar, un creyente, lo que menos va a predicar. Quiere ver a una mujer realmente es obediente al Señor y que merece que se vaya en el arrebatamiento, que predique la sujeción a su esposo. No importa si no lo hizo antes, pero que ya cambió. Quiere ver a un hijo predicando, hablando, que predique, hermano, el respeto a sus padres, el respeto a los mayores, y que se vea. No importa si antes no lo hacía, pero que ahora ya cambió. ¿Por qué predican superficialidades? Porque Dios no les permite hablar de ellos. No les permite, dice que al malo, al que es un ídolo, no les permite. No les permite hablar de ello. ¿Por qué la gente hoy no está hablando de sujeción? ¿Por qué no está hablando? Dice, si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor, confiesa de estar bajo autoridad. Confiesas estar bajo gobierno. Confiesa estar bajo la humillación de Dios. La gente confiesa algo, si algo va a confesar, hermano, es que se mandan solos, son ídolos. A mi Señor Jesús le reclamaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y él dijo, bueno, la autoridad, hermano, a mi Señor le reclamaban que lo que hacía no era de parte de Dios. ¿Qué es autoridad? La autoridad es enseñar el orden de autoridad. La autoridad, hermano, es enseñar que, no sé, mi Señor Jesús no se cansaba de hablar del reino y de su salvación, pero bajo la autoridad del Padre. Por eso el Señor dijo algo. Yo sé que mi Padre está conmigo porque siempre hago lo que le agrada. O sea, lo que al Padre le agrada es que el hombre esté bajo autoridad. Por eso la confesión de fe, para ser salvo, se necesita estar bajo autoridad. La autoridad es enseñar y dirigir a los demás, a lo espiritual, a lo celestial. Debemos de enseñar la autoridad de Cristo, quién es el rey, porque cuando hay un rey no pueden haber dos reyes. Tenemos que enseñar sobre el reino, tenemos que enseñar quién es la autoridad, tenemos que enseñar quiénes son las autoridades. El alma tiene que someterse. Por eso, si quieres ser salvo de tu alma, tendrás que estar bajo autoridad, tendrás que reconocer autoridad para no convertirse en un ídolo. Eso lo dice la Escritura, hermano, porque muchos se convirtieron en un ídolo. En Corintios lo dice claramente, 12 versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles, se extraviaban llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Antes nos extraviábamos, éramos llevados como se los lleva a un ídolo mudo. Nos cargaban, nos adornaban, hermano, nos clavaban, nos ponían para estar fijos. Se veían, dice que parecíamos que a nosotros nos llevaban como si fueran procesiones. Por eso los católicos, hermanos, o el catolicismo, queridos hermanos, que llevan a las imágenes cargadas y moviendo, eso es una idolatría. Eso no le agrada a Dios. Dice que así éramos llevados antes. Nos cargaban, nos transportábamos, hermano, dice como si fuéramos ídolos mudos. Primera Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis, cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y al verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera.
O sea que para esperar a Jesucristo en las nubes y encontrarnos con Él, tenemos que dejar de ser ídolos, convertirnos a Dios. Dejar de ser ídolos mudos, dejar, hermano, de ser transportados, de que la gente nos lleve. Gente, dejar de ser gente, hermano, que no hace ningún beneficio, que no hace ni bien, que no hace ni mal. Dejar de tener sus propias leyes, tener tus propios mandamientos, tener tus propias reglas, moverse como ellos quieran. Eso es un ídolo. Si a usted no le gusta que le manden, no importa. Usted tendrá que dar cuenta de sus propias palabras. Si usted dice que se dirige conforme a la Biblia, o así va a dar cuenta. Tendrá descartando de que no te lo dijo el pastor, no te lo dijo ningún apóstol, no te lo enseñó nadie, eso tú lo aprendiste. Pues tendrás que dar cuentas tú mismo. Aunque la salvación diga otra cosa, que tenemos que estar bajo autoridades. Pero dice que esto es un ídolo. Este es un ídolo mudo, en que impuso sus propias reglas, sus propios mandamientos, sus propias formas de salvación. Pero el Señor dice, otros darán cuenta de cómo nos convertiste, cómo convertiste de los ídolos a Dios, cómo dejar de ser tu propio rey, dejar tu propia adoración, tu propio gobierno. Por eso todo el gobierno, todos los gobiernos tienen que ser entregados, hermano, al gobierno de Cristo. Pero 1 Corintios 11 dice que esta idolatría, este estilo de gobierno que hoy se va a manejar en el tiempo final, Corintios 11:1, usted lo sabe, que uno dice que sed imitadores de mí como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque no todos os acordáis de mí, retened las instrucciones tal como los entregué. Pero cuando sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de Dios, dice, de la mujer, y Dios cabeza de Cristo, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo le es que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Pero el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y por lo tanto, el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Tanto el hombre como la mujer deben de tener señal de autoridad. Ya decíamos al otro día que la importancia de la salvación es tener una señal de autoridad. Pero para ser respaldado necesitamos para tener autoridad. A mi Señor Jesús le dijeron, ¿con qué autoridad? La autoridad puede hablar la mujer y enseñar la mujer cuando habla sobre la sujeción. El hijo va a ser respaldado cuando hable de la importancia del respeto a sus padres. El hombre debe de tener, hermano, tiene señal de autoridad cuando respeta y está bajo autoridad de los ministros, cuando está bajo la autoridad de Cristo. Esa es la verdadera salvación. Estar todos bajo un gobierno. Porque la apostasía viene a romper el gobierno de Dios, viene a tratar de romper el orden de Dios, hermano. Por eso estamos viendo muchas situaciones en las familias. Porque hoy todo el mundo quiere mandar, hoy todo el mundo quiere ordenar, hoy todo el mundo quiere hacer. ¿Y la salvación? ¿En qué consiste la salvación? ¿En confesión? No, la confesión tiene que ver con confesar que íbamos a estar bajo el gobierno de Cristo, bajo las autoridades de Cristo. El confesar en su boca que Jesús es el Señor. La palabra Señor significa autoridad, la máxima autoridad. Nos íbamos a someter entonces a la autoridad de Cristo y a las autoridades de Cristo. Si queremos ser respaldados, esta palabra autoridad viene de la palabra honrar.
Entonces quiere decir, hermano, que el propósito de la salvación es que aprendamos a honrar. Por eso dice que la mujer afrenta su cabeza, el hombre deshonra su cabeza. Si ora, profetiza. Si entra en el mundo espiritual, tienen que aprender a honrar a su cabeza. ¿Qué significa honrar a su cabeza? La palabra honrar, en el libro, según el libro de Números, la palabra honrar viene de la palabra autoridad. Según el libro de Números 22, versículo 17, dice, pero sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, cuando Dios manda, hermano, cuando Balaam es enviado a maldecir al pueblo, él honraba mucho, hermano, a quienes los hombres a quienes él hablaba. Lo que representa, queridos hermanos, que la palabra honrar significa hacer todo lo que me diga. Sin duda te honraré mucho y haré lo que me digas. Honrar tiene que ver hacer todo lo que Jesús nos diga. ¿Y qué me dice Jesús? ¿Que vaya a la iglesia? No, que respete las autoridades, que respetes tu cabeza, que respetes el orden de autoridad, que sepas honrar, porque si quieres, dice, orar, si quieres profetizar, ya sea en tu casa, en la iglesia, donde quiera que estés, que Dios te use. El propósito es que Dios nos use. Entonces dice que aprendas que te honrar. ¿Qué es la salvación? La salvación, queridos hermanos, es hacer todo lo que Cristo nos diga. Esa es la salvación. De esa manera honramos su nombre. Esta palabra honrar, la palabra honrar viene de la palabra en hebreo kabat, y significa en sentido malo, significa severo, significa cargoso. Lo que representa que en primera de Juan 5 versículo 3 dice, y este es el amor a Dios, es que sus mandamientos no son gravosos. Para mí buscar a Dios, obedecer sus palabras no es una carga, no es pesado. Obedecer no es pesado al Señor. Hacerse, dice que la palabra honrar significa pesado, significa gravoso. Para muchos, los que son salvos hoy, se les hace gravoso la oración, se les hace pesado la palabra, se les hace pesado el ayuno, se les hace pesado servir a Dios, se les hace pesado, queridos hermanos, el realmente buscar al Señor. Lo que representa que se están convirtiendo a ídolos, son ídolos, hermanos. Están aplicando sus propias leyes, están conduciéndose a sus propios mandamientos. Hoy la salvación se ha hecho gravoso. Representan que son personas no sujetas a Cristo, personas, hermanos, que no están bajo la autoridad de Cristo. Porque la autoridad nos abre paso. La autoridad nos abre paso, queridos hermanos, sin detenernos al mandato divino. Jesús, por la autoridad que tenía, hermano, no lo detenían las circunstancias, no lo detenían los hombres, en hacer lo que el Señor, su Padre, le pedía. No lo detenía. Un hombre que tiene autoridad se abre paso. La palabra honrar viene de otra palabra que significa ser distinguido, comportarse con dignidad. Lo que representa que la salvación es una gloria. Es una gloria del cielo en el hombre. La salvación, ¿qué es, hermano? La salvación es una gloria del cielo en el hombre. Significa también, la salvación significa, esta palabra
Esta palabra, hermano, esta palabra que vuelvo a repetir, que significa kabat, que significa honrar, significa una distinción de orgullo. Una distinción de orgullo. Ser salvo es una distinción de orgullo que debe de distinguirse. Como Moisés lo dijo, Señor, que seamos diferentes. La mujer que honra al esposo, los hijos que honran al esposo, el hombre que honra a Dios, son personas muy diferentes. ¿Y sabe qué es lo que dijo Moisés? Si tu presencia no va con nosotros, entonces no nos saques de aquí. Moisés reconocía la guía, el liderazgo del Dios para llevarlos. Mientras los hijos y las mujeres traten a su esposo como un tonto, como un bueno para nada, que no es un líder, no reconozca la autoridad. Ay, hermano. Entonces, ¿en qué consiste la salvación? ¿Qué es la salvación entonces para ellos? ¿Se están salvando a su propia manera? El hombre no reconoce, hermano, la importancia de reconocer autoridades, de reconocer la autoridad de Cristo. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación es honrar. También dice que la salvación es honrar a una persona. Lo que representa que la salvación quiere decir, solo obedezco a Cristo. Y como dice, pues es que solo obedezco a Cristo, pues es que solo Cristo me salva. Sí, es ciertamente. Pero Cristo, en esa obediencia, decir, honra. Tienes que enseñar de autoridad. La apostasía y la salvación, entonces, es que yo honro a Cristo, mi Señor es Cristo, mi cabeza es Cristo. No. Tu cabeza hay un orden. Hay un orden de salvación. Hijo, para ser salvo, tú tienes que respetar a tu padre. No eres el dueño de la casa. No eres el que manda. No eres que le tienes que gritar a tus padres. Tú eres un hijo. Tienes que estar sujeto a tus padres. Tu esposo, tu esposa, tú no eres la que mandas. Tú no eres la que dominas. Tú no tienes la que tienes autoridad. Tú tienes que respetar a tu esposo, que es el proveedor. Tú tienes que respetar a tu esposo, que es el liderazgo. Si quieres ser salva, usted observe, todas las mujeres que se rebelaron contra Dios, se rebelaron con la autoridad, cómo terminaron. Vean a las cabezas que se rebelaron, a los hombres que se rebelaron, cómo terminaron. ¿Qué es la salvación? La salvación es honrar a Cristo. Solo obedezco a Cristo. Pues entonces, si obedece a Cristo, tienen que, 1 Corintios, someterse primeramente al orden de autoridad. Porque el anticristo, hermano, viene violando todas las órdenes de autoridad. Van a hacer que las personas se salven por sus propios mandamientos, bajo sus propias leyes, bajo sus propias formas de ser. Viene poniéndose al tú. Él no reconoce autoridad. Por eso la palabra rebelión significa que no reconoce la autoridad puesta por Dios. Eso significa rebelión. ¿Qué es salvación? Salvación es hacer todo lo que me diga Cristo. Pero lo primero que no quieren hacer, hermano, es reconocer la autoridad de Cristo, es hacer todo lo que Él me diga. Y si queremos el respaldo de Dios, tenemos que aprender nosotros, queridos hermanos, a estar sujetos a las autoridades. Por eso la persona que es salva, y quiera venir a Cristo, tendrá que obedecer a Cristo, tendrá que someterse a las autoridades, tendrá que aprender a decir, ya no vivo yo, o sea, yo ya no mando, el que manda en mi vida es Cristo. Porque ahora yo tengo que decir, ahora a Él le adoro, a Él le venero, a Él le debo mi vida, porque Él me perdonó. La palabra también honrar, que viene de la palabra bajo autoridad, significa un crecimiento, cambio. ¿Qué es la salvación? Bueno, Cristo me mandó en las cosas que tengo que obedecer a Cristo. Es que Él me mandó a crecer, Él me mandó a cambiar.
O sea que yo tengo que cambiar. ¿Cómo honro yo a Cristo? Cambiando mi vida. ¿Cómo honro yo a Cristo? Madurando. Si yo me someto al orden de Dios. Por eso cuando usted ve, queridos hermanos, en el libro de Efesios, cuando usted ve en el libro de Efesios ese orden divino, dice, y descendió, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, otros pastores y otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos a la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuados, llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar en plan con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo en verdad amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, crezcamos en la cabeza que es Cristo. Pero antes de eso nos puso el gobierno, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Nos puso el gobierno. Queremos crecer, queremos madurar, queremos amar, queremos honrar. Hay que estar bajo el gobierno. Usted quiere ser salvo, tiene que hacer entonces obedecer a Cristo. Usted no puede obedecer si no tiene cabezas, si no tiene autoridad. Usted quiere ser salvo y quiere venir a Cristo, tiene que ser un cambio de vida. La palabra honrar también, con esto termino, viene de la palabra estar en un estado. Significa ganarse para sí mismo un estatus alto. Significa ganarse a una persona, ponerse en lo alto. ¿Qué es la salvación? Ponernos en lo más alto. Cristo nos hizo sentar en los lugares celestiales donde Él está sentado. Nuestro propósito es gobernar con Cristo. Eso es honrar. A eso se llama autoridad. Eso significa salvación. Queremos ser salvos, pero parecidos a los ídolos. Pero acá dice que nos convertimos. Antes nos llevaban, éramos como ídolos mudos. No había palabra de Dios. No había propósitos de Dios. Habían los propósitos del hombre. Por eso el hombre que no se sabe sujetar, el hombre que no respeta autoridades, el hombre que no gana, el hombre que no tiene una posición alta delante de Dios, es un ídolo mudo, bajo sus propias leyes, bajo sus propias reglas, bajo sus propios mandamientos. Y por eso Dios no le permite enseñar la obediencia, no le permite enseñar la salvación, porque la salvación es, dices, confesar a Jesús como Señor. Nunca se sujetaron. Jesús lo dijo: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que les pido? El anticristo, la apostasía, es hacer que el hombre quiera echar abajo el orden de autoridad, el gobierno de Cristo. Buscarán señales de todo, pero no buscarán la señal de Cristo. Oh, cuánta alegría, dice Tesalonicense, cuando te os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y al verdadero. ¿Para qué te conviertes a Cristo? Para obedecer a Cristo. ¿Para qué te conviertes a Cristo? Para honrar, para estar bajo autoridad. Eso significa honrar. Honrar significa hacer todo lo que Él me diga. ¿Qué es la salvación? Hacer todo lo que Él me diga. ¿Qué es la salvación? Someterme al gobierno de Cristo, someterme a las autoridades de Cristo. ¿Qué es la salvación? Él me pide mi obediencia
que yo cambie mi vida. Él me pide mi obediencia, que yo busque los lugares de honor arriba, no en la tierra. ¿Qué me pide mi obediencia? Un cambio, una llenura. Prefiero honrar más a Cristo que a los ídolos. La salvación es honrar, dice, la salvación es honrar a una persona. Solo obedezco a Cristo. Es que yo no obedezco a los hombres. No, pero acá dice que sí es cierto, obedece a Cristo, pero Cristo dice, obedece a los hombres. Es que yo no obedezco a Cristo, a los hombres, está bien. Pero Cristo dice, obedece a los hombres. Tú dices que no, pero Cristo dice que sí. Él dice que no te sujeta a los otros pastores. Él dice, Señor, sujetaos a vuestros pastores, como han de dar cuenta. A ver, sujétate, mujer, a tu esposo. Hijos, ustedes sujétense a sus padres. ¿Acaso no lo dice? Hermano, el espíritu de la apostasía ya está operando en rebelión en los corazones de mucho cristiano, que creen que están siendo respaldados, que creen que están siendo usados, sin reconocer ningún tipo de orden de autoridad. Estos, cuando Dios los llame, no van a poder echarle ni la culpa al pastor, porque eran unos ídolos mudos, en el cual la palabra de Dios no estaba. Estaban sus propias palabras, pero la palabra de Dios no estaba. Estaban mudos, sin voz, sin decisiones. Porque eso significa mudo, sin voz, o sea, Dios no hablaba a través de ellos. No mandan ni dan órdenes a Dios. El Espíritu de Dios no está en ellos, no está en un ídolo. El Espíritu Santo solo habita en gente viva, en gente que tiene el Espíritu. No habita en palos, en yeso, en madera, en plata, en oros, en simulaciones, en imitaciones. Habita en gente que tiene el Espíritu de Dios, que son dispuestos a obedecer. Esta es la salvación, hermano. Que se sujetaron a Cristo, que se sometieron a las órdenes, a la salvación. Por eso, ¿de qué nos quiere convertir Cristo? De ídolo a Dios. A dejar de que te mande solo, a que te gobierne Cristo tu vida. Déjate gobernar por Cristo. Y la única manera que lo va a hacer, pues, es poniéndote a prueba con las autoridades, con la cabeza de Cristo. La cabeza es la palabra. Obedece a la palabra, pero te van a mandar a que obedezcas al que ves. Como dices que me amas a mí que no me ves, y a tu hermano que ves no los ama. Te van a mandar, hermano. Y te vas a cuadrar, porque esa es la salvación. Créame, la apostasía, el anticristo, las bestias, todos quieren tomar el gobierno de Cristo. Mas los salvos saben que solo en Él confían y a Él solo le obedecen. ¿Cómo lo hacen? A través de los gobiernos. La salvación es hacer todo lo que Cristo te diga. Ahora digan, voy a ser salvos, pero voy a hacer ahora lo que Cristo me diga. Es obedecer. Esa es la salvación. Ven a Cristo, queridos hermanos. Ven a Cristo. Realmente entregas tu reinado, entrégaselo a Cristo. Dice, y tirarán las coronas. Tira tu corona, hermano. Esa corona de rey, tírasela a los pies de Cristo. Porque al que es vencedor, dice, yo le daré la corona. Mira, tú tira esa corona de insujeción, esa corona, hermano, de dominio, esa corona de mandón, de mandona, de quita esa autoridad de que eres gobierno, tíralo. Y deja que Cristo gobierne tu vida. Mira que va a ser de gran bendición. No es humillación, es bendición. Porque entonces Cristo te dará la corona de gloria. El que venciere, yo le daré la corona. Aquellos que tiraron su reinado y fueron vencidos por el reinado de Cristo. Eso es la salvación. Esa es la salvación.
tira tu corona, porque Cristo te dará la de Él. Cristo te dará la de Él. Esto es hermoso, hermano. Esto es salvación. La salvación es tirar la corona que uno rey de mandar, de no sujetarse y dejar que Cristo gobierne nuestra vida. Eso es la corona de Cristo. Por eso corona, deja que Cristo ponga una corona en tu vida, pero no para que esa corona no es para mandar, es para sujetarse. Dios te bendiga. La salvación es: voy a hacer todo lo que Cristo me diga. Voy a hacer todo lo que Cristo me diga. Que Dios te bendiga. No eres un ídolo, eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Los ídolos se mandan solos y gobiernan solos, no quieren sujetarse a nadie. Ese es un ídolo mudo, que no reconoce ninguna autoridad. La única autoridad que reconoce es la de sí mismo. Dios te bendiga. Ayúdenos a compartir. Gracias a todos los que estuvieron en esta mañana. Les mando un cordial saludo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos los que nos van a ver. Muchas gracias. Ayúdenos a compartir, dale like a la página, hermano. Es importante llevar el mensaje de salvación. Ayúdenos para que valga la pena estar aquí parado, o aquí sentado, mejor dicho, ¿verdad? Sentados, llevándole un mensaje y pidiéndole a nuestro Dios una palabra de bendición. Que Dios les bendiga, que Dios me los guarde, y donde quiera que esté, regrese a casa, póngase a cuentas. Hermano, déjese que el gobierno lleve la corona de Cristo, no su corona, tírela, no le sirve para nada. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones a todos.